Un privilegio saludarte, apreciado hermano y amigo. Bienvenido a este canal Daniel Rocha Ministerio, donde estudiamos la palabra de nuestro Dios, donde aprendemos cada día a escudriñar las Escrituras. Hoy vamos a estudiar un tema súper especial que tiene que ver con Dios el Padre, conociendo a nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a mirar lo que la Biblia enseña sobre las prerrogativas de Dios, sus características, su eternidad y demás atributos. Así que bienvenido a este canal, bienvenido a este importante tema y te invito a que tengamos una oración. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija, que nos dé sabiduría. Oremos. Eterno Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar la palabra. Nuestra oración es para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que bendiga, Señor, a cada persona que ve este mensaje. Que el Espíritu Santo obre en cada corazón y que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en el nombre de Jesús. Amén. En algunas ocasiones en este canal hemos hablado de Dios el Hijo y hemos hablado de Dios el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de Dios el Padre y vamos a mirar lo que la Biblia enseña. Inicialmente quiero que tengamos en cuenta lo que es revelación especial y lo que es revelación general. ¿Qué es revelación general? Bueno, la revelación general es cómo conocemos a Dios por medio de la creación y por medio de la naturaleza. Vamos a mirar dos textos bíblicos para evidenciar lo que estamos diciendo. Dice allí en Salmo capítulo 19, versículo 1 y versículo 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Amén. La Biblia enseña que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan que Dios es el creador. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la creación nos muestra que Dios fue quien diseñó todo, que en Él tiene origen todas las cosas que nosotros vemos hoy creadas, aunque cada día por el pecado ha estado la situación más compleja para conocer a Dios por medio de la naturaleza, ha ido degradándose, pero aún hoy podemos ver a Dios a través de la naturaleza, de la creación. Así que la revelación general es, si quieres conocer a Dios, míralo a través del Creador, míralo a través de su diseñador, míralo a través de su gran artista, que es nuestro Dios todopoderoso. Los cielos cuentan, aunque ellos no pueden hablarnos, porque aquí la Biblia dice en el versículo 3, no hay lenguaje ni palabra y ni que se oiga su voz, pero sí podemos observar lo que está sucediendo, observar la creación, cómo son los animales, los colores de las flores, el color, por ejemplo, de un pavo real. Toda esa diversidad nos enseña que Dios es el creador y que por medio de la creación, de su perfección, se revela. Pero saben, también todos los eventos históricos en la Biblia muestran que Dios también está al control de la historia y de esta manera también se revela. Recordemos, por ejemplo, algunas profecías del Antiguo Testamento. El profeta Daniel dice que vio allí unas bestias y estas bestias simbolizaban reinos y eran reinos que van hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, ni siquiera Cristo había venido a esta tierra y ya Dios había mostrado el futuro. Un ejemplo de esas profecías es las 70 semanas. Las 70 semanas se cumplirían. Parte del cumplimiento fue con el bautismo de Jesús, con la muerte de Cristo y con el apedreamiento de Esteban. Se cumple la totalidad de estas 70 semanas y todo se da al pie de la letra a la fecha exacta. Con razón el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo quiere decir exactamente en el tiempo que Dios tenía estipulado en la profecía bíblica, ese tiempo específico se cumplió cuando Cristo vino acá, cuando Cristo fue bautizado, cuando Cristo fue crucificado y cuando Esteban fue apedreado. Todo ese cumplimiento de la historia quiere decir que por medio de la historia también podemos conocer a Dios. También Él se revela porque Él está al control de todo.
Con razón el profeta Daniel dice que él pone reyes y quita reyes. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está controlando cada uno de los gobiernos y todo el planeta para que esto no sea un caos. Es decir, es evidente que por medio de la creación y por medio de la historia, lo que le llamamos revelación general, podemos conocer a Dios porque por medio de esto Dios se nos revela a nosotros sus hijos. Voy a leer lo que dice el Salmo 119, versículo 101. Dice la Biblia: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Contener quiere decir evitar, no ir por el camino del mal. Es decir, una persona aprende a no andar en lo malo por guardar la palabra, por leer la palabra, por vivir la palabra. Es decir, la revelación especial, que es el punto que sigue, es por medio de la palabra y por medio de Cristo mismo. Porque dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, que en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Así que la palabra de Dios es una de las formas eficaces, por eso se le llama revelación especial, para conocer a Dios, para saber quién es Dios, cómo es Dios. Estudia la palabra de Dios. ¿Quieres saber un poco más de lo que Dios dice? Hay que estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros miramos lo que el texto bíblico enseña, nos damos cuenta, apreciados hermanos y amigos, que es evidente que el que quiera conocer a Dios tiene la palabra, pero también tiene al Hijo. Cristo vino a esta tierra a revelar a Dios. Cristo vino a esta tierra a mostrarnos al Padre, a mostrarnos a ese Dios todopoderoso. Por esa razón, el que ha visto a Cristo ha visto al Padre, porque la Biblia enseña que es una de las formas que el cielo reveló quién es Dios. Así que, a manera de un resumen de lo que hemos estudiado hasta aquí, es revelación general, se da por medio de la naturaleza y por medio de la historia. Revelación especial por medio de la palabra y por medio del mismo Jesucristo, el cual es Dios también sobre todas las cosas. Vamos a seguir estudiando la Biblia. Vamos a hacernos una pregunta y es: ¿cómo saber que Dios existe y cómo tener una relación personal con Dios? Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quieres conocerlo? Hay que creer en Dios. Hay que tener fe, hay que tener confianza que Él existe, que Él está allí, que Él es el creador, que Él dirige la historia, que Él se revela. Creamos en Dios. Dejemos la incredulidad, apreciados hermanos, amigos, porque el que cree en Dios, cuando Él se acerca a Dios, debe creer que Él existe y de esa manera experimentamos una cercanía con Dios. Pero eso no es todo. Mira lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 26. Pero se ha manifestado ahora que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento, el Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Es decir, Dios se ha manifestado, pero la Biblia dice al Dios eterno. ¿Qué es una persona eterna? Pues sencillamente la eternidad de Dios quiere decir no tiene principio ni fin. La eternidad de Dios quiere decir que es existente por siempre. Es decir, no tiene principio ni fin, nadie lo creó, no va a tener fin, que quiere decir que nosotros somos criaturas y Él es el creador. Nosotros somos temporales y Él es eterno. Él está por encima de todo, por eso la Biblia afirma el Dios eterno. Así que, ¿quién creó a Dios? Nadie lo ha creado porque es eterno. Al contrario, Él nos creó a nosotros. Así que, ¿cómo hago para acercarme a Dios? Creyendo que Él existe. No te pongas a dudar de la existencia de Dios porque Él existe. Él transforma vidas, Él cambia corazones, es capaz de transformar cualquier situación compleja y lo más importante, darnos la salvación por medio de Cristo Jesús. Crea que Él existe, vale la pena. Voy a leerte algo que aquí enseña Job capítulo 36, versículo 26. Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni es posible seguir el curso de sus años. Bueno, vamos a mirar una lista de atributos de quién es Dios. En primer lugar,
queremos aquí mirar que Dios es eterno. Ya miramos la importancia de creer en Dios, la eternidad de Dios, pero aquí el patriarca Job dice, ni es posible seguir el curso de sus años. ¿Cuántos años tiene Dios? Pues no es posible seguir el curso de sus años porque es eterno. Por lo tanto, cuando nos acercamos al texto bíblico, nos damos cuenta que no se puede medir por medio del tiempo a Dios, que no tiene principio ni fin, sencillamente es un Dios eterno. Vamos a mirar otro detalle más. Acompáñame al libro de Salmos, capítulo 102, versículos 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, mas como un vestido los mudarás y serás mudado. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Escuche bien, esta expresión se le llama la inmutabilidad de Dios. Otro atributo especial de Dios, que Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Lo que dice el texto bíblico: tú permanecerás para siempre, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, dice ahí el salmista en repetidas ocasiones. Es decir, la palabra inmutable quiere decir que Dios no cambia, es el mismo. El que un día dijo en el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, lo va a sostener por toda la eternidad, porque Dios es inmutable, no cambia, no es alterado y es fiel a lo que Él dice. Eso significa la palabra inmutable, pero Santiago dice en el capítulo 1, versículo 17, acuñando algo más a esta parte de la inmutabilidad de Dios, mira esta explicación extraordinaria. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Apreciados hermanos, amigos, el Dios en que tú y yo creemos no cambia, no tiene sombra de variación. El que un día dijo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque la Biblia así lo enseña, que varón y hembra los creó, lo sigue sosteniendo hasta hoy y es el único que Dios aprueba en la Biblia. Las otras cosas de ahí para afuera no son el plan de Dios, es una desviación, la Biblia lo conoce como una desviación o perversión. Pero sabes, cuando el texto bíblico dice ni sombra de variación, quiere decir siempre permanecerá la palabra de Dios, siempre permanecerán sus principios, siempre Dios permanecerá. Por lo tanto, la inmutabilidad de Dios nos da a nosotros la certeza de seguir a Dios, la confianza de seguir firmes y de no estar dudando ni tambaleando, porque Dios sí cumple. Cristo Jesús prometió que vendría y vino, prometió que moriría y murió, prometió que resucitaría y resucitó, y prometió que volvería por segunda vez y va a volver. Esa es la inmutabilidad, es una confianza en un Dios que no cambia, en un Dios de palabra, en un Dios que cumple. Y dice la Biblia aquí en lo que nos enseña Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 y 28. Primera de Reyes 8, 27 y 28. Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, Jehová Dios mío, tú atenderás, la oración a tu siervo y a tu plegaria, escuchando el clamor y la oración de tu siervo hoy en tu presencia. Amén. Escuche bien, el otro atributo es la trascendencia de Dios. ¿Qué significa la palabra trascendencia? Significa que Dios está por encima de todo. ¿Qué significa la palabra inmanencia que la acabamos de mirar? Significa que Dios no cambia, que es inalterable, que es fiel, que es por siempre igual. Pero aquí la palabra trascendencia, que Dios está por encima de todo, la Biblia dice, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios, apreciados hermanos, es todopoderoso. El todopoderoso Dios en el que tú y yo creemos, no lo podemos contener. No, la tierra no puede vivir sin Dios, pero nosotros, sin duda, no podemos vivir sin Dios, pero Dios puede vivir sin nosotros porque Él trasciende, está por encima de. Con razón, aquí este texto afirma que
Dios mío, tú atenderás también la oración de tu siervo. ¿Cómo es que tiene una trascendencia? ¿Cómo es que está por encima de todo y escucha la plegaria de su Hijo? Y cuando tú y yo estamos angustiados, le oramos y ahí está Dios. Y cuando tú y yo estamos que no tenemos por dónde salir, ahí está Dios dando salida. Es un Dios trascendente que está por encima de todo, pero es un Dios a la vez cercano. Está allí. Cuentas con Dios, no estás solo. Cada vez que necesites ayuda urgente, allí está nuestro Padre Celestial. Allí está cuidando de sus hijos. Pero hay algo más que quiero leer en Segunda de Crónicas 36, versículo 15 y versículo 16. Segundo de Crónicas 36, 15 y 16. Jehová, el Dios de sus padres, le envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Otro atributo de Dios es la ira de Dios. ¿Qué significa la ira de Dios? Significa que esta ira se produce cuando el pecado persiste, cuando la persona no se arrepiente, cuando la persona insiste en estar en la perversión, alejado de Dios, pisoteando la ley, violando la ley. Pues allí viene la ira de Dios, la copa se rebosa, el límite, se llega al límite, la gracia se cierra. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, Dios ha tenido misericordia, les envió mensajeros, se mofaban de sus mensajeros, les envió profetas, se burlaban de sus profetas, hasta que Dios dice, bueno, ya no más. Es decir, Dios da oportunidades, Dios insiste, Dios llama de muchas maneras, por medio de este canal de YouTube, por medio de un mensaje por WhatsApp, por medio de una predicación, por medio de un estudio bíblico, semanas de conferencias, un libro, una revista, un sinnúmero de formas que Dios nos busca para que tú y yo le entreguemos nuestras vidas, nos alejemos de la pecaminosidad y seamos nuevas criaturas en Cristo. Y dice aquí el texto que ellos no escucharon, entonces ya no hubo remedio. Con razón la Biblia dice que va a haber un momento en que el que sea injusto lo siga haciendo. Cuando la gracia se cierre, ya no habrá oportunidad para el penitente, ya no habrá oportunidad para aquel que se quiera arrepentir, ya la gracia se habrá cerrado. Por esa razón, el que quiera buscar a Cristo aún hoy está a tiempo. El que quiera arrepentirse todavía lo puede hacer. El que quiera dar el paso del bautismo todavía lo puede hacer. Afortunadamente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia mundial. El pueblo de Dios está en todo el mundo. Y usted se puede acercar a una de estas iglesias en el mundo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, y con seguridad tendrás la oportunidad de entregar la vida a Jesús por medio del bautismo. Porque escucha bien, cada vez que Dios invita, cada vez que Dios llama, Dios insiste, es porque Él tiene misericordia. Es porque vale la pena. Aceptemos la invitación de Dios y no experimentemos la ira de Dios. Quiero tocar lo que menciona allí, 1 de Samuel 2:3. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios de todo, y es el Dios que todo lo sabe, y a Él le toca pesar las acciones. Escuche bien, cesen las palabras de orgullo y altanería. ¿Qué quiere decir eso? Y respeto entre nosotros los seres humanos, entre la familia, entre los líderes, y respeto a Dios. Hay que cesar de todas esas cosas. ¿Por qué razón? Porque Jehová es el Dios que todo lo sabe. Escuche este otro atributo y es la presciencia. ¿Qué es presciencia? Significa omnisciencia. ¿Y qué es omnisciencia? Significa que Dios todo lo sabe, que Dios está presente en el pasado, en el presente, en el futuro. Dios todo lo conoce. Por lo tanto, cuando la Biblia enseña Dios todo lo sabe, quiere decir nosotros no podemos escondernos de Dios. Usted no puede llevar una vida doble por allí y decir que es cuando la verdad no es. Usted no puede estar por allí creyendo que es un líder cristiano juicioso cuando por allá en lo oculto hace cosas que desagradan a Dios. No, no, no. El texto bíblico afirma el Dios que todo lo sabe. Escuche bien, esas cosas ocultas que tienes en tu vida, esos pecados acariciados, recuerda, Dios lo sabe todo.
Hay que confesar esas cosas. Hay que pedir perdón. Hay que alejarnos del pecado. Hay que avanzar en serio la vida cristiana porque tenemos a un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce nuestro pasado, conoce el presente y también conoce nuestro futuro. Jeremías capítulo 10, versículo 12. Jeremías capítulo 10, versículo 12. Él hizo con su poder la tierra, con su saber puso en orden el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. A su voz se produce un tumulto de aguas en el cielo. Él hace subir las nubes del extremo de la tierra, trae los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Escuche este importante atributo. Él hizo con su poder toda la tierra. Con su saber ordenó el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. Cielo y tierra creados por Dios. Todo lo que existe, Dios lo creó de la nada. No se valió de materia preexistente. No necesitó nada porque Él es Dios. Él solamente habla y existe. Por lo tanto, hermano, amigo que estás aquí, recuerda, una de las prerrogativas importantes de nuestro Dios también es que Él es el creador. Nosotros somos sus criaturas. Las criaturas obedecemos al Creador. Solamente decimos, Señor, ¿qué más quieres que hagamos? Diga qué más practicamos y ahí está la palabra de Dios. Ahí están los mandamientos. Ahí está todo lo que nosotros creemos para empezar a vivirlo, a practicarlo. Él es nuestro Creador. Vamos a leer algo más que se encuentra allí en Primera de Crónicas 29, los versículos 11 al 13. Dice así: tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Qué extraordinaria definición de Dios nos da la Escritura. Escuche bien, la providencia de Dios es este otro atributo. ¿Qué significa la providencia de Dios? Él domina sobre todo. En tus manos está la fuerza, el poder, y por eso nosotros te alabamos y te glorificamos a pesar de que no entendemos algunas cosas. Por encima de eso que no entendemos está la providencia de Dios. Algunas situaciones complejas como enfermedades, accidentes, pérdida de trabajo, pérdida del hogar y una lista, sin número de listas de cosas que nos hacen vivir, sufrir aquí en esta tierra. Pero sabes, Dios nos dice a través de la palabra, yo estoy por encima de eso. Yo trasciendo, yo conozco el futuro. El ser humano dice, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y resulta que Dios tiene un plan. Por lo tanto, siempre aceptemos la voluntad de Dios porque Él toma la mejor decisión para el ser humano en su providencia. La providencia de Dios es la mejor opción para nosotros, sus hijos. El Salmo 145, versículos 15 al 17, reforzando la parte de la providencia de Dios, dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición todo ser viviente. Justo eres, Jehová, con todos tus caminos y misericordioso en todas tus obras. Mira lo que dice el salmista. En primer lugar, los ojos de todos esperan en ti, en Dios, y tú les das su comida a su tiempo. Es decir, Dios está al control de todo, tanto así que es capaz de darnos el alimento a tiempo. Es capaz de tenernos lo que necesitamos, darnos lo que necesitamos, que tú y yo no estemos pasando necesidades. Por eso Él alimenta a las aves, por eso Él alimenta a los animales y aún los seres humanos. Todo el alimento lo da a tiempo. Abres tus manos, colmas de bendiciones, no solo el alimento, sino que lo que emprendemos, el trabajo que tenemos, da su bendición para que tú y yo estemos bien. Él sabe lo mejor para nosotros en su providencia. Pero, ¿sabes? La parte última del texto es lo principal. Dice, justo es Jehová en todos tus caminos. ¿Y por qué, Señor, aquel le dio esta enfermedad terminal? ¿Y por qué me pasó esto a mí? Yo que he hecho las cosas bien y yo aquello. Dios es justo, no se te olvida, apreciado hermano y amigo. No le echemos la culpa a Dios.
que Dios está por encima de todo, su trascendencia está por encima de todo, pero además esta prerrogativa de Dios es su providencia. Él es justo. Cuando tú y yo nos damos cuenta de la justicia de Dios, descansamos tranquilos bajo la sombra del Omnipotente, porque Dios hace las cosas bien, porque Dios siempre será justo en sus caminos. Él no hace nada para hacernos sufrir, Él es justo. Quiero leerte algo más que enseña un libro llamado La Educación, la página 168. Libro La Educación 168 dice: si nos fuera posible lograr una plena comprensión de Dios y su palabra, no habría para nosotros más descubrimiento de la verdad, mayor conocimiento ni mayor desarrollo. Dios dejaría de ser supremo y el hombre dejaría de progresar. Gracias a Dios no es así, puesto que Dios es infinito y en Él están todos los tesoros de la sabiduría. Podremos durante toda la eternidad escudriñar y aprender siempre sin agotar jamás las riquezas de su sabiduría, su bondad y su poder. Amén. Qué extraordinaria definición de Dios. Quiero que resaltemos algo de esta cita que leí en La Educación, página 168. Dice: si nos fuera posible lograr una plena comprensión de Dios y su palabra, no habría más para nosotros descubrimiento de la verdad. Es decir, nunca alcanzaremos a comprender en la totalidad ni la Escritura ni Dios, porque Dios es infinito. Si lo haríamos, dice este párrafo, Él dejaría de ser Dios. Gracias a Dios que cada día hay algo nuevo para conocer. Gracias a Dios que podemos investigar y descubrir más y conocer más. Y el conocimiento es infinito. Además, mayor conocimiento, dice aquí, a mayor conocimiento, mayor desarrollo. Dios dejaría de ser Dios supremo y el hombre dejaría de progresar si conocieran todo de Dios. Ustedes saben qué es eso, conocer todo. Entonces, ya que más investigamos, pues Dios dejaría de ser Dios. Puesto que Dios es infinito, podremos escudriñar durante toda la eternidad y aprender siempre, y jamás se agotarán las riquezas de la sabiduría, de la bondad de Dios. El Dios que tú y yo creemos es eterno. El Dios que tú y yo creemos es aquel que no tiene principio ni fin, es aquel que es infinito. En Él está la fuente de la sabiduría, Él es todo para nosotros. Por esa razón, cuando hablamos de Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, tres personas coeternas que definitivamente nos enseñan, hay un solo Dios. Este está sobre todos, por todos, en todos, pero escuche bien, apreciado hermano, amigo. Es necesario entregar la vida a Cristo. Entréguele la vida a Dios. Haga planes con Dios. Su proyecto de vida, llévelo a cabo con Dios. No te alejes de Dios. Si te has ido, pues vuelva a los caminos de Dios. Si estás conociendo y no has dado el paso, da el paso de entregar la vida a Dios. Acepta a Cristo como el único salvador de tu vida, ahora que estamos a tiempo. Pero sabes, cuando tú y yo experimentamos a ese Dios cercano, como dice allí la Biblia, nosotros nos damos cuenta que tenemos a un amigo, que tenemos a alguien cercano, alguien que está allí cuando sufrimos, que nunca nos deja, en el momento de cualquier momento del día, de la noche, ahí está Dios. Contamos con nuestro Dios. Te pregunto, ¿te gustaría pedirle a Dios que transforme tu vida? Si ni siquiera la tierra lo puede contener, ni el cielo lo puede contener, porque trasciende sobre todo eso, ¿cómo no va a tener poder para cambiarnos? Tú que dices, yo no soy capaz, sí eres capaz con la ayuda de Dios. Por eso vamos a orar para que Dios nos ayude a tomar decisiones firmes de entregarle la vida a Cristo, de consagrarnos a Él, de prepararnos para el cielo, dejar la mundanalidad, dejar vida doble y una cantidad de cosas. Ya es hora de consagrarnos a Dios. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, muy agradecidos por tu palabra, porque en ella podemos conocer a Dios. Esto que hemos estudiado, Señor, son vislumbres de nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, a aceptarte en nuestras vidas, que usted sea el dueño de nuestras vidas, que usted, Señor, sea quien nos ayude cada día a avanzar y a sostenernos en tus caminos. Hay amigos, Señor, que no han entregado la vida a Jesús. Ya es hora, Señor, de hacerlo, por eso pido que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Hay personas, Señor, que se han alejado, también oro para que ellos vuelvan.
Y hay personas, Señor, que están en tus caminos, pero que no andan bien. Te pido también por ellos, Señor, para que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de lo malo y a hacer siempre tu voluntad. Esta oración, Señor, la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad de haber estudiado su palabra. Le pedimos a Dios que les bendiga a todos, que el Señor les guarde a todos. Comparte este mensaje con tus amigos, suscríbanse a este canal, déjanos tu comentario, un me gusta y los temas que seguiremos tratando en el futuro, escríbenos allí. Me gustaría que nos explicara tal tema y lo vamos a hacer con mucho gusto. Que Dios los bendiga a todos, que el Señor les guarde y muchas gracias por habernos acompañado.